Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy, como siempre. Y es que prepárense porque vamos a zambullirnos de cabeza en un tema que ha encendido las redes sociales, que ha sido el centro de innumerables tertulias y que, para ser totalmente honestos, ha hecho que más de un corazón lata un poquito más fuerte. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de nuestro adorado Can Yaman y de esas declaraciones recientes que, francamente, nos han dejado a todos con la boca abierta, la mente bullendo de preguntas y el corazón expectante. ¿Se casa o no se casa? ¿Está verdaderamente enamorado, o es solo un romance pasajero? Pues bien, hoy nuestro objetivo es desentrañar este misterio, analizar cada palabra, cada matiz, y traerles la información más fresca, detallada y analizada sobre lo que Can Yaman ha dicho, o ha insinuado, respecto a su futuro sentimental. Y si por alguna casualidad del destino aún no se han unido a nuestra comunidad, les extiendo una cálida invitación: suscríbanse a nuestro canal ahora mismo, activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque aquí, créanme, siempre traemos justo lo que ustedes quieren saber, y a veces, hasta un poco más. A ver, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a seguir la vida amorosa de Can Yaman? Es que es sencillamente imposible, ¿verdad? Este actor turco que ha logrado conquistar corazones no solo en su país natal sino alrededor de todo el globo terráqueo con su carisma arrollador, su talento innegable y, bueno, no podemos negarlo, su físico escultural que es objeto de admiración por millones, se encuentra constantemente en el epicentro de la atención mediática. Y últimamente los rumores, las especulaciones y las esperanzas sobre un posible matrimonio han alcanzado niveles estratosféricos. Se le ha visto en compañía de diversas mujeres, se han filtrado supuestas fotografías que alimentan la imaginación colectiva, y por supuesto, las redes sociales han explotado en una vorágine de comentarios y teorías. Pero hoy, mis estimados seguidores, vamos a ir directamente a la fuente, vamos a escuchar, o mejor dicho, a analizar las declaraciones que han llegado hasta nosotros, para comprender qué es lo que realmente está aconteciendo en la vida sentimental del actor. Y llegamos a la noticia que ha generado todo este revuelo, la que nos ha congregado aquí hoy, la bomba informativa que ha resonado con fuerza. Can Yaman ha sido categórico. Ha declarado, y esto es crucial, esto es fundamental subrayarlo con letras de fuego, la frase que ha resonado en todos los rincones: no me caso por ahora. ¡Boom! Así, de forma directa, sin rodeos, sin ambigüedades aparentes. Y esta declaración, mis amigos, abre un sinfín de puertas a la interpretación, un universo de posibilidades y de preguntas. ¿Qué significa realmente este por ahora? ¿Es un simple aplazamiento estratégico, una negación temporal para evadir la presión mediática, o es simplemente una forma elegante de proteger su esfera privada y mantenerla bajo estricto control? Vamos a desmenuzarlo paso a paso, porque estoy convencido de que detrás de esta frase, aparentemente sencilla y concisa, se esconde mucho más de lo que se vislumbra a simple vista. En primer lugar, debemos contextualizar la situación. Can Yaman ha sido protagonista de relaciones sentimentales que han sido seguidas con un escrutinio digno de una operación de inteligencia por parte de sus incondicionales fans y de la prensa especializada. Hemos sido testigos de parejas que han ilusionado a sus seguidores, hemos lamentado separaciones, y cada uno de sus movimientos, cada aparición pública, cada gesto, es analizado con una minuciosidad exasperante hasta el último detalle. Cuando una figura pública de la talla y la popularidad de Can Yaman emite una declaración sobre un tema tan trascendental como el matrimonio, las expectativas de sus seguidores se disparan hasta el cielo. Y cuando en contraparte declara que no, pues lógicamente la decepción, o en su defecto, la curiosidad insaciable, también se intensifican exponencialmente. Él mismo, en reiteradas ocasiones, ha expresado la profunda importancia que otorga a su privacidad. Y es completamente comprensible. Imaginen la presión constante de ser asediado por flashes, por cámaras indiscretas y por un aluvión de preguntas sobre los aspectos más íntimos de su vida personal. Es un nivel de estrés que pocas personas podrían soportar sin resentirse. Por lo tanto, su declaración actual podría interpretarse perfectamente como una estrategia para establecer un límite claro, un muro protector, una forma de comunicar: comprendo perfectamente el interés que despierta mi vida, pero mi esfera privada es mía y exclusiva, y en este preciso instante el matrimonio no forma parte de mis planes inmediatos. Es un derecho fundamental, por supuesto, pero para aquellos que se han acostumbrado a sentir que forman parte de su mundo a través de las plataformas digitales y los medios de comunicación, esta afirmación puede resultar difícil de asimilar y aceptar completamente.
Ahora bien, podemos deducir de esa crucial expresión, de ese determinante por ahora. Aquí es donde reside la verdadera intriga, la parte que nos mantiene en vilo y nos hace darle vueltas a la cabeza sin cesar. La expresión por ahora implica, de manera inequívoca, que la posibilidad del matrimonio existe en su horizonte vital. No es una negación rotunda del tipo nunca me casaré. Es más bien una afirmación de en este preciso momento, no es mi máxima prioridad, o en las circunstancias actuales, no es algo que contemple. Y esta matizada afirmación puede ser el resultado de una multiplicidad de factores, de un cóctel complejo de razones. Una de las explicaciones más evidentes y plausibles es su fulgurante carrera profesional. Kanyaman se encuentra en uno de los picos más altos de su trayectoria. Está inmerso en proyectos internacionales de gran envergadura, viaja constantemente por motivos de trabajo, está absorbido por rodajes intensos y por compromisos profesionales que exigen la totalidad de su atención, energía y dedicación. El matrimonio y la formación de una familia representa un compromiso monumental, un pacto de por vida que demanda una cantidad significativa de tiempo, una entrega incondicional y una estabilidad emocional y vital. Es muy probable que en esta etapa de su existencia sienta que no puede ofrecerle a un matrimonio la atención, el cuidado y la dedicación que éste merece y requiere para prosperar. Otra posible interpretación, igualmente válida, es que sencillamente aún no ha encontrado a esa persona especial, a la compañera de vida ideal con la que desee compartir el resto de sus días. El amor, como bien sabemos, es un viaje a menudo lleno de sorpresas y de aprendizaje, y encontrar a la persona con la que se desea construir un futuro duradero no es algo que ocurra de la noche a la mañana ni por arte de magia. Es posible que haya mantenido relaciones sentimentales que, si bien fueron significativas, no llegaron a alcanzar ese nivel de compromiso y profundidad. O quizás en la actualidad esté conociendo a alguien, pero esa relación aún se encuentre en una fase incipiente, lejos de la contemplación de un compromiso tan serio como el matrimonio. Los rumores sobre sus posibles parejas sentimentales son una constante en su vida pública, y es bien sabido que no todas estas relaciones son tan sólidas y trascendentales como a menudo se presentan en los medios de comunicación. Además, debemos considerar el factor abrumador de la presión mediática y pública. Intenten por un momento ponerse en su piel, cada paso que dan en su relación, cada salida pública, cada gesto de afecto es escrutado, analizado, a veces criticado y otras tantas idealizado por millones de personas. Esta constante vigilancia y evaluación externa puede representar una carga extremadamente pesada y desgastante para cualquier pareja. Es plausible que Kanyaman prefiera vivir su vida sentimental de una manera mucho más privada, lejos del escrutinio público implacable, hasta que sienta que ha llegado el momento adecuado, o hasta que encuentre a una persona que esté dispuesta y sea capaz de afrontar y gestionar toda esa atención constante y la exposición mediática que inevitablemente conlleva estar al lado de una estrella de su calibre. Es fundamental recordar también que Kanyaman, a pesar de su éxito estratosférico, es un hombre relativamente joven. Se encuentra en la treintena, una edad en la que muchas personas están precisamente enfocadas en la construcción de sus carreras, en la exploración del mundo a través de los viajes, y en un profundo proceso de autoconocimiento y desarrollo personal. El matrimonio es una decisión trascendental, un paso de enorme importancia, y no todo el mundo siente la urgencia de apresurarse en él. Él ha demostrado ser un hombre con una determinación férrea, alguien que va decididamente a por lo que quiere en la vida, y eso, sin duda, incluye la búsqueda de un amor verdadero, pero siempre a su propio ritmo, a su manera y en el momento que él considere oportuno. Sus declaraciones recientes, donde enuncia con claridad meridiana, "no me caso por ahora", parecen ser una respuesta directa y contundente a las persistentes preguntas, a los constantes rumores y a la expectación que se ha generado en torno a su vida sentimental. Es como si quisiera poner un poco de orden, de claridad y de cordura en este asunto que tanto ha dado que hablar. Y quizás además esté enviando un mensaje implícito a aquellos que esperan ansiosamente verlo pasar por el altar pronto: por favor, dense un respiro, estoy bien, estoy feliz. Estoy enfocado en otras áreas de mi vida que en este momento requieren toda mi atención. Hemos sido testigos en el pasado, a través de la crónica social, de cómo las relaciones sentimentales de figuras públicas se ven irremediablemente afectadas, y a menudo erosionada. Por la presión mediática constante y las expectativas desmesuradas de sus seguidores y del público en general. No es una tarea fácil mantener una relación sana, equilibrada y sólida cuando cada encuentro, cada conversación, cada fotografía es analizada y diseccionada por miles, o incluso millones, de personas.
Es muy posible que Can Yaman haya aprendido de estas experiencias previas, quizás observando de cerca o viviendo en su propia piel las dificultades inherentes a este tipo de situaciones, y que ahora prefiera adoptar una postura mucho más cautelosa y discreta en lo que respecta a su vida privada. La reacción de sus fans, como es de esperar, es diversa y multifacética. Algunos, con madurez y entendimiento, respetan profundamente su decisión, apoyando tanto su exitosa carrera profesional como su derecho a una vida personal privada y protegida. Otros, quizás, experimentan una punzada de decepción, al albergar la esperanza de verlo pronto formar una familia. Y un segmento considerable, por supuesto, se mantiene expectante y ansioso por descubrir quién será esa afortunada mujer que logre conquistar su corazón en el futuro, porque sí, ese enigmático por ahora deja definitivamente la puerta abierta a la esperanza y a futuras especulaciones. La verdad es que Can Yaman se presenta ante el mundo como un enigma fascinante en muchos aspectos. Su vida privada siempre ha sido un tema de interés primordial, un foco de atención constante, pero él ha sabido, a su muy particular manera, protegerla con un escudo de discreción y cautela. No es un hombre que se caracterice por exponer de forma abierta y detallada sus sentimientos más profundos ni las intimidades de sus relaciones personales. Prefiere, y lo hace con maestría, centrar su energía, su pasión y su enfoque en su trabajo o en sus ambiciosos proyectos, en esa llama que lo ha impulsado hasta la cima del éxito internacional. Y es que no podemos olvidar la magnitud de su impresionante éxito. Ha pasado de ser un actor muy reconocido en su Turquía natal a catapultarse a la categoría de estrella de fama mundial. Sus series son vistas y aclamadas en todos los rincones del planeta, sus fans lo idolatran y lo reciben con ovaciones enfervorecidas en cada país que tiene el placer de visitar. Este es, sin lugar a dudas, un logro extraordinario, un hito en su carrera que merece todos los aplausos. Sin embargo, un éxito de esta envergadura también implica, inevitablemente, un sacrificio personal considerable. El tiempo libre se reduce drásticamente, la vida social se vuelve infinitamente más complicada y las relaciones personales, especialmente las de índole romántica, tienen que adaptarse forzosamente a este ritmo de vida vertiginoso y exigente. Sus últimas declaraciones, si las analizamos con detenimiento y objetividad, pueden ser interpretadas como un signo de madurez emocional y vital. Se trata de un reconocimiento honesto y sincero de que el matrimonio es un compromiso de una envergadura monumental, un pacto de vida que requiere una dedicación y una entrega absolutas, y que en la etapa actual de su existencia, no se siente en las condiciones óptimas para asumirlo plenamente y con la responsabilidad que merece. Es un mensaje directo y transparente, aunque quizás no sea precisamente lo que muchos de sus seguidores esperaban o deseaban escuchar en este preciso momento. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? La respuesta honesta es, nadie lo sabe con absoluta certeza. El amor, esa fuerza misteriosa y poderosa, es inherentemente impredecible. Quizás en un año, quizás en 5 o quizás en 10, Can Yaman cambie de opinión y decida dar el gran paso. Quizás conozca a esa persona que logre deslumbrarlo por completo, que conquiste su corazón de una manera que nunca antes imaginó, y entonces decida que es el momento oportuno para comprometerse para siempre. O quizás su enfoque en la vorágine de su carrera profesional continúe siendo la prioridad absoluta, y la idea del matrimonio, aunque presente en su horizonte, quede relegada a un plano más lejano, a un futuro incierto. Lo que sí está meridianamente claro, y es un punto de inflexión importante, es que su reciente declaración nos proporciona un respiro colectivo, nos permite, al menos por ahora, cesar las especulaciones febriles sobre bodas inminentes y centrarnos en lo que él nos ha comunicado directamente, de forma clara y concisa. También es crucial tener en cuenta que la vida de un artista, de una figura pública como él, es intrínsecamente dinámica y evolutiva. Sus prioridades vitales pueden experimentar cambios profundos, sus metas pueden transformarse y redefinirse con el tiempo. Lo que es una verdad absoluta y un firme compromiso hoy, podría ser radicalmente diferente mañana. Lo verdaderamente importante en este contexto es que él está siendo honesto consigo mismo, está gestionando sus propias expectativas y, aparentemente, está comunicándose con una sinceridad refrescante con sus seguidores. Para concluir esta extensa pero espero esclarecedora análisis, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Can Yaman ha logrado, al menos por el momento, poner un freno definitivo a la cascada de rumores sobre su inminente boda. Su mensaje es inequívoco y resonante: no me caso por ahora. Esto no implica, de ninguna manera, que aborrezca la idea del matrimonio o que no desee casarse en un futuro.
Simplemente significa que en el presente de su vida, sus prioridades se encuentran enfocadas en otras áreas y proyectos. Su carrera profesional, la consolidación de sus proyectos internacionales, su crecimiento personal y su desarrollo profesional son, en este instante, su foco principal e indiscutible. Y esta es una decisión personal y una orientación vital que debemos, como seguidores, respetar y valorar. Al fin y al cabo, cada individuo posee el derecho inalienable de vivir su vida amorosa de la manera que considere más adecuada y placentera, y de tomarse todo el tiempo necesario para sopesar y tomar decisiones de trascendencia tan vital como la del matrimonio. La verdadera belleza de la vida, y de manera muy especial la de las estrellas que admiramos, reside a menudo en la propia incertidumbre, en la capacidad de la vida para sorprendernos. Y mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su inmenso talento en la pantalla grande y pequeña, y de su carisma cautivador en cada una de sus apariciones públicas. Así que, mis queridos amigos y seguidores, espero de corazón que esta explicación detallada les haya resultado útil y, sobre todo, que les haya proporcionado una nueva perspectiva, más profunda y analítica, sobre las recientes y comentadas declaraciones de Can Yaman. Ha sido un auténtico placer desgranar este tema tan apasionante con cada uno de ustedes. Agradezco enormemente de verdad que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su valioso tiempo a acompañarme en este análisis. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con su decisión de priorizar su carrera por ahora? ¿Creen que debería replantearse la idea de casarse pronto o que está actuando correctamente al esperar? Por favor, dejen sus valiosas opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios que se encuentra justo aquí abajo. Siempre estoy deseando leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada uno de sus comentarios. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, no olviden, por favor, regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo. Hasta muy pronto.